días, ¿cómo están? Gusto verlos, acá uno de ustedes. Como ustedes se habrán dado cuenta, estamos en una serie de sermones de la primera carta de Pedro. Y hoy día estamos en el capítulo 1 todavía, pero vamos a enfatizar en versículos 6 al 9. Usted podría decir, pero ya vimos este pasaje del 1 hasta el 9. ¿Por qué nuevamente? Porque Dios va a enfatizar una parte que es específica, de 6 al 9, en relación a un tema especial, que es el tema del sufrimiento. El sufrimiento. Y el sermón de hoy se llama Fe puesta a prueba, porque el texto dice que la fe nuestra es puesta a prueba. Para comenzar, quiero decirles que el sufrimiento es inevitable en este mundo. Para comenzar, debo decirle que el sufrimiento, además de inevitable, es necesario para la vida cristiana. El sufrimiento es parte importante del Evangelio y del cristianismo, y además tenemos un ejemplo perfecto, que es Cristo el Señor. Por tanto, uno se hace la pregunta, ¿debemos enseñar acerca del sufrimiento de la vida cristiana? Sí, obvio, por supuesto. Es más que necesario. Y es necesario también decirles que necesitamos aprender a sufrir. ¿Cómo es eso? Porque no queremos sufrir. Pero ya les dije que es inevitable, que es parte importante de la vida cristiana. Y también les digo que Cristo nos dejó el ejemplo perfecto, que es necesario sufrir. Por tanto, como creyentes, necesitamos aprender a sufrir. ¿Quién escribe esta carta de Pedro? Pedro, ¿cierto? Sencilla, ¿cierto? Y vemos que esta carta no está escrita en la nada, está escrita en un contexto de sufrimiento. Está escrita en un contexto probablemente previo a la persecución, la cruel persecución del emperador Nerón, quizás unos años antes. Y se estaba tramando esta persecución que fue cruel. Pero no podemos decir de que la gente que estaba viviendo esta carta no estaba sufriendo, ya sea por razones del Evangelio, por persecución, o incluso por temas mucho más, comillas, domésticos, que no escapan al control del Señor. Entonces vemos que necesitamos aprender a sufrir y a entender el sufrimiento tal como tuvo que vivirlo Pedro, porque Pedro tuvo un tema con el sufrimiento. De hecho, hubo un intercambio de palabras entre Jesús y Pedro respecto al sufrimiento. Y Jesús pastoreó el corazón de Pedro en palabra y obra. Él estuvo con él y le enseñó a sufrir. Entonces, Pedro lo que está viviendo acá no es algo que él no haya vivido, no es algo que él no haya tenido que aprender. Él también tuvo que aprender a sufrir. Voy a hacer mucho más ilustrativo al respecto. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida de Pedro en que Pedro da una respuesta llena de la gracia del Señor respecto de quién era Jesús. ¿Se recuerda? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos, cual testeadores de la opinión de la gente, dicen que eres o Elías, o Juan el Bautista, o uno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos, pero ustedes, ¿qué dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo enseñó ninguna persona. No fue tu habilidad humana, no es de carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló, Él te lo mostró. Maravilloso. Acto seguido, Jesús empieza a contarle a sus discípulos que era, escuchen la palabra, necesario que el Cristo padeciese. ¿Se recuerdan de eso? Y uno dice, Pedro había sido regenerado por el Señor, había encontrado al Señor, conocía el Evangelio. Pero acto seguido, cuando Jesús comenzó a declarar a sus discípulos
que era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces Pedro lo tomó a Jesús. Venga para acá, Jesús le dijo. Tenemos que hablar, le dijo. Así somos nosotros muchas veces. Ven para acá, Jesús, tenemos que hablar. ¿Cómo tanto sufrimiento? ¿Cómo tanto tiempo? Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, intentó a tratar de convencerlo de que estaba equivocado. ¿Cómo es posible tú, Jesús, sufriendo? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿a qué apeló Pedro? A la autocompasión. Ten compasión de ti. Y probablemente ese mal consejo que estaba dando Pedro a Jesús era la forma de vida que él tenía y la forma que él llevaba el sufrimiento, con mucha autocompasión. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tu perspectiva, Pedro, está incorrecta, le dijo. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, profundizó la perspectiva. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y aquí, por eso le digo que el sufrimiento es central en el Evangelio, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se dan cuenta que es un cambio de perspectiva? Si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Si pierdes tu vida por causa de Cristo, la vas a ganar. ¿Se dan cuenta que hay un cambio de perspectiva? Porque ¿qué aprovechará al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto pueden ustedes leerlo en Mateo 16, 21 al 27. Inmediatamente antes está lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Entonces, vemos que Pedro comparte muchas cosas que nosotros también vivimos o creemos. Voy a asumir que ustedes están ahí en la misma conmigo, ¿ya? Voy a asumir que somos parecidos. Una frase. No, quizás estamos de acuerdo, usted me dice sí o no. No queremos sufrir. Amén, me dice. ¿Están de acuerdo con esa sentencia? O sea, no, en términos naturales no queremos sufrir. Segundo, cuando llega el sufrimiento, no siempre sabemos explicarlo. ¿Cierto? Hay preguntas varias. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre todo yo? ¿Por qué pasan estas cosas? Esto no me lo merezco. ¿Cierto? No sabemos explicarlo. Tenemos una dificultad con la perspectiva del sufrimiento. Cuando llega el sufrimiento, no sabemos qué sentir en el Evangelio. ¿Cómo eso de, dice Pedro, estar alegre cuando estoy triste? Estar alegre, profundamente alegre cuando hay sufrimiento. ¿Es posible eso? ¿Cuándo es posible? ¿No será hipocresía eso entonces? ¿No será que estamos apuntando a un evangelio más legalista, que debo siempre estar bien? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se vive? Y esa es una tensión que tenemos. Porque el Señor sí nos llama a buscar su gozo, pero no de forma humana. Esa es la diferencia. No con conformismo humano. Porque podríamos decir claramente la típica. Hoy estoy sufriendo. No te preocupes. Esto va a pasar. Algo va a pasar. Y ese no es el mejor consuelo en el Evangelio.
De hecho, el Evangelio te dice, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y como he dicho muchas veces, incluso esas palabras del Evangelio, para que cuaje en nuestros corazones, necesita un milagro. Porque uno empieza a escuchar y empieza como a rechazar la palabra del Señor. Es que no quiero ser consolado por ti, Señor. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que no queremos sufrir? ¿Están de acuerdo conmigo que no sabemos muchas veces cómo explicar el sufrimiento desde el Evangelio? No sabemos qué sentir desde el Evangelio, cómo sentirlo. Y también, cuando llega el sufrimiento, a veces ni siquiera sabemos qué hacer. Y nos paralizamos, nos inmovilizamos, o buscamos la forma de ser consolados, o buscamos la forma de aliviar nuestro dolor. O nos arrancamos del dolor, o buscamos un consuelo que no es el Señor. Necesitamos aprender a sufrir. Les pregunto entonces, ¿están de acuerdo conmigo que el sufrimiento es inevitable, necesario, parte fundamental de la vida cristiana? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo que no queremos sufrir? Y que no sabemos sufrir, tanto en lo que pensamos, sentimos o hacemos. El Señor nos dice, el sufrimiento es tan importante que quiero enseñarles a sufrir. Si van a sufrir, sufran bien. Sufran en el Señor, sufran en el Evangelio. Y aquí viene Pedro de entrada, ni siquiera esperó unos versículos. De entrada dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fuimos regenerados, transformado el corazón para una esperanza viva por la obra de Cristo, por su resurrección de los muertos, para tener una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que ustedes son guardados por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios, aún en el sufrimiento, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Muchas cosas, ¿cierto? Y después dice, en lo cual ustedes se alegran. Pedro asume que se están alegrando. Y el que no lo está viviendo dice, bueno, tengo que asumirlo entonces. Tengo que darme por aludido, ¿cierto? En otras palabras, Pedro le dice, amigo, amiga, date cuenta, ¿cierto? Si estás sufriendo, hay una forma de sufrir. Alégrense en la esperanza del Evangelio. Y aquí viene lo que Pedro está explicando ahora en relación a tener una nueva perspectiva del sufrimiento. ¿Se recuerdan que les dije que no sabemos explicar el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Incluso el para qué. Y dice Pedro, ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo. Y uno podría decir, ¿cuánto será el poco de tiempo que estaba sufriendo? Porque se fue escrita en el año 60, después de Cristo. El 64 vino la persecución de Nerón. Y probablemente ya en el 68, tanto Pablo como Pedro ya habían muerto como mártires. Eso fue poco tiempo. 1 año, 2 años, 4 años, 8 años. Y ya venían sufriendo antes. ¿Es poco tiempo? Y usted podrá preguntarse ahora acerca de su propia vida. Y le pregunto a usted, ¿has sufrido alguna vez? Y sea sincero, ¿cierto? ¿Has sufrido? Tengo 48, 56, 65 años. He sufrido en mis últimos 65 años. ¿Cierto? Entonces uno debe saber cómo el Evangelio inunda el sufrimiento presente, te prepara incluso para el sufrimiento futuro. Vemos que Pedro escribe esta carta, y probablemente fue
un alivio, una esperanza, un consuelo, una tabla en medio de la dificultad para sostenerse en la persecución. De hecho, la iglesia pasó la persecución y fueron esparcidos, gente fue muerta por causa del Evangelio. Entonces necesitamos aprender a sufrir hoy, dejar esta herramienta y recursos para aprender sufrimiento futuro. ¿Quieren eso? ¿Sufrimiento futuro? Te dirá, pero es que si ya he sufrido tanto, ¿qué más? Eso te dice para futuro, incluso entender tu sufrimiento pasado, que a veces no está solucionada con el Señor. Tenemos una narrativa que no es la del Señor. Dice entonces, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se recuerdan que Pedro tenía una dificultad con el sufrimiento? Jesús le dijo, voy a sufrir. Y Pedro le dice, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Jesús lo recrimina, le enseña, ¿y ustedes creen que Pedro aprendió? Tal como nosotros, para no jugar a Pedro, Pedrito no aprendió. Ponga su nombre ahí, voy a poner el mío, Niquito no aprendió. Ponga su nombre ahí, por favor. No aprendió. Tanto así que Jesús, en el sufrimiento, saltamos del capítulo 16 que le dije al 26 de Mateo, o Juan 18, llama a sus discípulos, a los más cercanos, a 3. Dentro de ellos, ¿quién estaba? Pedro. Jesús le dijo, voy a ser entregado. Y antes le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le dijo, esto no va a acontecer por ningún motivo del mundo. No te voy a dejar. Y todos los demás dijeron, no te vamos a dejar, Jesús. Los llama a orar para decirle, estén dispuestos a velar y orar. Pedro, uno de ellos. Y Jesús empieza a orar, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús le estaba enseñando también a sufrir. ¿Le dijo algo? Paréntesis, muy importante. El sufrimiento que esté hoy, que su corazón esté tan humilde y sencillo para decir, Señor, quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se cumplan mis deseos, sino tus deseos. Voy a aprender a sufrir, Señor. Entonces, está Jesús ahí, y lamentablemente Pedro y sus compañeros de batalla, esos dos, Jesús quería que oraran con ellos, con él, y se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Quizás Pedro se explicó, es que yo no soy bueno para velar. Es que yo no soy bueno para estar despierto a esta hora de la noche. Que yo soy malo para esto. Que yo me quedo dormido. Cuando Jesús nos dice, oye, lee la palabra, dice, es que Señor, es que tú sabes que me cuesta leer. Que me quedo dormido. Ora, Señor, estoy muy cansado. Le pasó lo mismo a Pedro y a sus colegas. Y vemos que el Señor llama a los dos. Le dice que va a sufrir. ¿Y sabe lo que pasó con Pedro? Mantuvo esta perspectiva de autocompasión. Porque Judas, después de eso, entregó a Jesús. Y estaba Pedro al lado. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Siguió con la misma perspectiva. Dijo, Jesús, esto no te puede pasar. Tomó su espada y le cortó la oreja al siervo de sumo sacerdote. Jesús le dijo, Pedrito,
Juan 18 le dice, en Juan 18 está escrito esto, dice, no voy a tomar la copa del Señor. Ya estaba convencido Jesús que era lo que tenía que vivir, obviamente, estaba convencido. Desde antes, él sabía lo que venía. Y Jesús, amorosamente y poderosamente, me imagino la escena, como toma la oreja y se la pone. qué gráfico es, ¿cierto? Y se la pone. Y Jesús le dice, vuelve tu espada. Búsquelo en Mateo 26, 47 en adelante. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen su espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esa palabra necesario, se repite otra vez, ¿recuerdan? Es necesario que yo sufra. Es necesario que se cumplan las Escrituras. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Y Pedro aprendió? No. De hecho, esa autocompasión que estaba predicándole a Jesús, también la vivió él. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a buscarlo, le dijeron, oye, ¿tú eres de Jesús? Y dijo, no, yo. ¿A dónde? Lo negó. Negó ser discípulo de Jesús. Negó conocer a Jesús. Pregunta, ¿qué fue lo que valoró Pedro ahí? Su propia seguridad a la manera humana. Y no es que Jesús le había dicho, si estás dispuesto a perder la vida, la vas a ganar. Y si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pedrito aún no entendía. Como nosotros. Que a veces aún no entendemos. Somos hijos del Señor. Conocemos del Señor. Pero estamos peleados con el sufrimiento, con la perspectiva del Evangelio del sufrimiento. El Señor entonces nos dice, debemos aprender a sufrir. Y Pedro, ya mucho más maduro en el Señor, aprende esa lección. O la está practicando al menos. Por eso dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Se dan cuenta cómo asumió ese lenguaje Pedro? Si es necesario. Que se haga tu voluntad. Que se cumpla lo que tú quieres que se haga. Pero a veces pensamos que lo que nos sucede no es necesario. Necesario para otro quizás, pero para mí no, por favor. Que otros sufran de esta forma. Pero ese sufrimiento yo no lo quiero. Lo que estés sufriendo hoy, o lo que hayas sufrido antes, muchas veces por pecado de uno, también por pecado de otros, y por pecado de todos juntos. Quiero decirte que el Señor está en control todavía. Y que el Señor quiere que el sufrimiento presente, incluso pasado, y el futuro que va a venir, que esté tan preparado que pueda decir, Señor, abrazo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque entiendo lo siguiente. Entiendo que en el sufrimiento soy perfeccionado. Porque la fe verdadera es puesta a prueba. Si eres hijo del Señor, vas a tener prueba de la fe. No para decirte al Señor, ¿sabes? ¿Viste que no eres cristiano? Sino para decirte, ¿sabes qué? Como eres mi hijo, quiero que aprendas a vivir en fe, por fe y para fe. Para que llegues al día de la consumación, al día de la salvación. Y es algo que nosotros no podemos conseguir. Lo bueno es que dice que
somos guardados por el poder de Dios. Porque uno dice, hoy tengo que aguantarme de aquí hasta que Cristo venga. Es al revés. Por medio de la fe, Él te guarda. Y te guarda de manera poderosa. Te rodea, te busca, te enseña. Para que esa fe verdadera, sea una fe sencilla, una fe madura, una fe que da fruto y una fe que alcanza la salvación. No que es algo que nosotros podemos conseguir, sino que Dios, por medio de la fe, nos guarda con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero tenemos malas ideas respecto al sufrimiento. ¿No queremos sufrir? ¿Queremos que el Señor nos quite el sufrimiento? ¿Queremos pedir al Señor en el Evangelio, no tengo que sufrir? De hecho, lo he dicho varias veces, hay una postura herética. Dice, pare de sufrir. Herética, ¿cierto? Pare de sufrir. Y usted dice, no. Lo importante en la vida cristiana es que en el sufrimiento vas a ser transformado. Y no solamente transformado, no es para que quedes mejorcito, sino que la transformación implica encontrarte con tu Señor y con tu Salvador diariamente. En el sufrimiento, el Señor trae consuelo. El sufrimiento trae esperanza. El sufrimiento trae paz y gozo verdadero. Entonces es necesario cambiar la perspectiva. Si el Señor quiere que sufra, amén, Señor. Señor, te expreso mi voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú lo dispusiste así, es porque es necesario. Punto. Para conocerte más, para ser transformados y para servir mejor incluso a otros. Para acompañar a otros en el sufrimiento. Eso es la perspectiva, ¿cierto? También vamos al sentimiento, los afectos. El sufrimiento muchas veces revela en qué te alegras profundamente. Y en qué te entristece profundamente. Y a veces esas cosas en que te alegras, te entristecen, no son lo más profundo y verdadero. No es el Señor. Y a veces esas cosas son importantes. Por ejemplo, uno dice, la familia importante es importante, obviamente. Pero el Señor quiere que lleguemos a lo más profundo. El Señor Jesús es más valioso, más importante que cada una de las cosas que podemos tener y que Él mismo nos puede dar. Y el sufrimiento a veces nos quita todo, pero no nos quita a Cristo. Podemos decir, Señor, te tengo a ti. Y me alegro, y me gozo, y me consuelo, y mi esperanza está en ti. Perspectiva, afectos. Y también nos enseña qué hacer. A veces cuando estamos sufriendo, arrancamos del dolor. Lo que nos incomoda, lo que nos molesta, lo que no queremos, arrancamos. Y volvemos a nuestras mañas, a nuestra forma de vivir, arrancamos. Y como quedamos sin nada, también buscamos otras fuentes de gozo, otra fuente de paz, otra fuente de alegría, de esperanza y de consuelo, que no son el Señor. Por tanto, el Señor nos dice, búscame a mí. Y de hecho, Pedro explica acerca del sufrimiento a través de toda esta carta. Y voy a mencionar solamente 2 versículos para que puedan anotarlo y también reflexionar ante ello. 1 Pedro 3, 17 y 18 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, purificado en espíritu. Y por último, 1 Pedro 4, 12 y 13. Pero hay más pasaje en Pedro, habla de sufrimiento. Dice, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. De modo, y importantísimo esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden, confíen, entréguense, descansen sus almas al fiel Creador y siguen haciendo el bien. Después, al final de este servicio, vamos a leer una doxología, que es también de Pedro. No lo voy a leer ahora, pero recuerden, cuando lo vayamos a leer, que se leía con gozo, con alegría, con esperanza del Evangelio. ¿Necesitamos aprender a sufrir? Sí, suframos con el Señor. Que el Evangelio inunde tu sufrimiento hoy, el pasado y el que viene incluso, porque va a venir igual. Transforme tus pensamientos, tus afectos, tu actuar, y que Cristo mismo sea tu único consuelo, esperanza, gozo y paz. Y poder decir junto con todos los santos de la Escritura y junto con Job, antes de oídas te había oído. Pedro dijo, yo soy ese también. Y nosotros decimos, también nosotros. Mas ahora mis ojos te ven. Porque el sufrimiento nos transforma para ver su gloria y para quedarnos con Cristo. Es decir, prefiero a Cristo. Los invito a orar. Señor, estamos aquí ante tu presencia para reconocer que necesitamos de tu presencia, de tu palabra, del poder del Espíritu Santo para aprender a sufrir en tu Evangelio. Y queremos decirte en este momento que encomendamos nuestros corazones, los entregamos a ti, al fiel cuidado de nuestro Creador y buen Redentor y buen Pastor. En el nombre de Jesús.